Acaba de suceder algo impensable. Los cimientos de la fe católica han sido sacudidos y el responsable es quien debe defenderlos. Lo que dice el Papa Francisco va más allá de todos los límites, es un golpe al corazón de la verdad. Hay un detalle aterrador que no te han contado, y cuando lo descubras entenderás por qué la situación es realmente inaceptable. Probablemente ya hayas escuchado la noticia, se ha compartido en todas las redes sociales. Ayer, el Papa Francisco enseñó abiertamente lo que muchos consideran un caso de herejía, particularmente de indiferentismo religioso. Pero comencemos con algún contexto bíblico. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, 6, Jesús le dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son palabras sagradas, tomadas de las Sagradas Escrituras. A menudo, el Papa Francisco pronuncia frases ambiguas que pueden interpretarse de varias maneras. Sin embargo, hay situaciones en las que es difícil dejar espacio a múltiples interpretaciones, como en este caso. A pesar de esto, los defensores del Papa ya están interpretando sus palabras, tratando de convencernos de que lo dicho es perfectamente coherente con la enseñanza católica. Algunos incluso utilizan el catecismo para defender las declaraciones del Papa Francisco, como si eso fuera suficiente para justificarlas. Sin embargo, si está familiarizado con el catecismo actual de la Iglesia Católica, sabrá que los cardenales que lo escribieron en la década de 1990 ya reconocieron que el texto tenía problemas y requeriría correcciones en el futuro. Hoy, 30 años después, estas correcciones nunca se han hecho. Esta es una de las razones por las que muchos católicos prefieren referirse a los catecismos preconciliares, que parecen ofrecer una mayor fidelidad a la doctrina tradicional de la Iglesia. Pero centrémonos en lo que realmente dijo el Papa Francisco. Varios periódicos y cuentas de Twitter han difundido el mensaje y usted puede encontrarlo en línea para comprobarlo usted mismo. Esto es lo que el Papa Francisco dijo a los niños de Singapur. Todas las religiones son medios para llegar a Dios, son como diferentes lenguas, diferentes dialectos para llegar a Él. Pero Dios es Dios para todos. Si empezamos a discutir, diciendo que mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera y no la tuya, ¿dónde todo esto nos llevará? El Papa Francisco continuó diciendo: hay un solo Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Él. Esta publicación ha provocado una variedad de reacciones, pero para muchos es una declaración bastante flagrante de indiferentismo religioso, es decir, la idea de que todas las religiones son caminos igualmente válidos hacia Dios. Esta afirmación parece cuestionar el concepto de una verdad única proveniente de Cristo, como claramente dice la Escritura. Algunos canales cristianos intentaron defender las declaraciones del pontífice, argumentando que habían sido mal interpretadas o que podían interpretarse de forma más inclusiva. Sin embargo, en el contexto católico, criticar o incluso simplemente discutir abiertamente las religiones no cristianas se ha convertido en un tema delicado. Algunos consideran que criticar al Papa es un tabú, y los medios no católicos parecen prestar poca atención a estas cuestiones internas, aparte de resaltar las tensiones entre diferentes facciones de la Iglesia. Lo que hace que la cuestión sea aún más compleja es el hecho de que la traducción al inglés del discurso del Papa Francisco difiere de las versiones originales en italiano y español. Según algunos informes, la versión en inglés fue modificada para que fuera menos controvertida y se adaptara mejor a la teología del diálogo ecuménico posterior al Vaticano II. Esto ha dado al Vaticano una especie de negación plausible, ya que la mayoría de las críticas provienen de Estados Unidos y el Reino Unido, donde el inglés es el idioma principal. Kennedy Hall, un conocido comentarista católico, señaló que esta diferencia en la traducción es significativa. En el video que publicó, Hall muestra cómo el texto original italiano contiene una declaración explícita: todas las religiones son un camino hacia Dios. La traducción oficial al inglés dice, en cambio, las religiones son vistas como medios que buscan llegar a Dios. Esta pequeña diferencia puede parecer sutil, pero reduce en gran medida el impacto de las palabras del Papa, haciendo que su discurso sea menos problemático para las audiencias de habla inglesa, pero en marcado contraste con el mensaje original.
Esta discrepancia entre traducciones plantea una cuestión de transparencia e intención. El hecho de que el Vaticano decidiera editar la versión en inglés de los comentarios del Papa Francisco sugiere una conciencia de los problemas potenciales que estas declaraciones podrían haber causado, particularmente en contextos católicos más tradicionales. Para muchos, esta diferencia en la traducción representa un intento de restar importancia u ocultar la seriedad de los comentarios del Papa para evitar críticas más duras por parte de los fieles de habla inglesa, que son notoriamente más críticos con las tendencias ecuménicas post-Vaticano. Las reacciones no se hicieron esperar. Varios comentaristas católicos, entre ellos Taylor Marshall y el propio Kennedy Hall, han denunciado abiertamente las declaraciones del pontífice, señalando su contradicción con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Marshall destacó en particular cómo tales declaraciones pueden interpretarse como una forma de herejía que niega el principio exclusivo de la salvación a través de Cristo, fundamento de la fe católica. La cuestión se complica aún más por el hecho de que, históricamente, la Iglesia Católica siempre ha mantenido una posición clara respecto de la salvación. El Concilio de Florencia, por ejemplo, proclamó infaliblemente que nadie fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos y los herejes, puede tener participación en la vida eterna. Esta enseñanza ha sido reiterada a lo largo de los siglos y afirma que la salvación solo es posible mediante la unión con la Iglesia Católica. Curiosamente, la traducción ambigua de la versión inglesa del discurso permite a los defensores del Papa restar importancia a lo sucedido, alegando que el mensaje original no fue tan drástico. Sin embargo, las demás versiones lingüísticas, y en particular el video original, no dejan dudas sobre el alcance de las declaraciones formuladas. Ante estas controversias, algunos cardenales y obispos han comenzado a tomar postura. Entre los primeros en reaccionar estuvieron Monseñor Joseph Strickland y Monseñor Carlo María Vigano, conocidos por sus posiciones críticas con respecto a las orientaciones actuales del pontificado del Papa Francisco. Strickland publicó un mensaje claro en Twitter: nadie puede negar que Cristo es el camino, la verdad y la vida y pretender ser su discípulo. Afirmar que todas las religiones son suficientes es negar la redención del mundo que trae la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, y por tanto constituye una negación de la fe católica. Vigano, en su estilo característico, fue aún más directo y calificó los comentarios del Papa Francisco como ofensivos a la majestad de Dios y una traición a la revelación divina. Dijo que tales declaraciones anulan el sacrificio redentor del Hijo de Dios y las calificó de escandalosas, particularmente porque estaban dirigidas a los jóvenes, que podrían ser engañados haciéndoles creer que la salvación es posible sin reconocer a Cristo como el único Salvador. El llamamiento de los obispos Strickland y Vigano no quedó aislado. Muchos católicos, especialmente aquellos vinculados a movimientos tradicionalistas, exigen una respuesta firme y clara de cardenales y obispos. En este contexto, algunos comentaristas han invitado abiertamente a los cardenales a coordinarse para expresar un llamamiento formal al Papa Francisco. La base teológica de este tipo de intervención reside en el derecho de la Iglesia a proteger la doctrina contra desviaciones, incluso cuando esas desviaciones provienen de figuras eminentes como el pontífice. Este tipo de intervención sería poco común, pero no imposible. San Roberto Bellarmino, un teólogo del siglo XVI, escribió que en caso de sospecha de herejía por parte del Papa, sería necesaria una convocatoria de cardenales y obispos para determinar si hubo obstinación, es decir, obstinación por error, un factor crucial. Pregunta. Elemento de definición de herejía formal. Sin embargo, este camino es complejo y delicado, especialmente porque el Papa Francisco ha nombrado a gran parte del actual colegio cardenalicio, lo que podría dificultar un movimiento de oposición organizado. Esto plantea la pregunta: ¿es realista esperar que una porción significativa de la jerarquía eclesiástica se oponga a un Papa que les ha dado posiciones y poder? A pesar de estas dificultades, algunos expertos en teología y laicos católicos creen que es necesario al menos intentar un diálogo interno. Hay mucho en juego. La doctrina central de la Iglesia, relativa al carácter único de la salvación por medio de Cristo, podría verse comprometida si no se aclaran las palabras del Papa.
No se trata solo de una cuestión de interpretación, sino de salvaguardar la integridad de la fe católica frente a la creciente presión social y cultural en favor de una visión más inclusiva de las religiones. El Papa Francisco ha cruzado la línea. Declarar que todas las religiones son caminos hacia Dios es una grave desviación de la doctrina católica, que solo reconoce a Cristo como el camino hacia la salvación. Estas observaciones no pueden justificarse ni mitigarse, constituyen un ataque directo a la fe. Cardenales y obispos deben intervenir inmediatamente, porque la confusión generada corre el riesgo de comprometer los fundamentos mismos del catolicismo. Ya no es el momento de postergar las cosas, debemos restablecer la verdad, sin compromisos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.